Bien, un gusto estar en contacto nuevamente con Lucas Navarro, quien, como ha sido presentado, economista jefe del Instituto de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, gracias nuevamente por estar en Los Turelos. Muchas gracias, Juan. Un saludo y feliz inicio de 2022. Así es, un año que se inicia dominado por este tema que es la posibilidad de un acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno ha dicho que no va a firmar un acuerdo que signifique un ajuste fiscal. ¿Qué implica eso en términos prácticos, en términos de lo que sería para la ciudadanía, Lucas? Bueno, eso es un poco lo que dijo el ministro Guzmán en la presentación que hizo a los gobernadores hace unos días, donde básicamente manifiesta que el principal punto de disenso con el Fondo Monetario en esta negociación tiene que ver con desacuerdo respecto al sendero fiscal que Así es. básicamente plantea el gobierno en relación al que estaría exigiendo el Fondo Monetario. ¿Qué queremos decir con eso? Las perspectivas, las proyecciones de reducción del déficit fiscal del gobierno son muy laxas, son muy débiles. El gobierno plantea una reducción del déficit fiscal muy gradual en el tiempo, llegaría recién al equilibrio fiscal primario en el año 2027, y eso a las claras no está aceptado por el fondo. Los argumentos que incluso presenta el ministro Guzmán tienen que ver con que la política fiscal está contribuyendo al crecimiento económico. En nuestra opinión, ese argumento no es correcto, pero esa es básicamente lo que se sostiene al riesgo de que a marzo, que es cuando tenemos un vencimiento importante con el Fondo Monetario, no se llegue, no se alcance ese acuerdo. Y ahí se abren las preguntas un poco yendo a lo que decías. ¿Qué implicaría no pagarle al fondo al momento de los vencimientos? Sí, ya revisamos las consecuencias prácticas de no pagarle o de pagarle al fondo. Antes, como estaban ilustrando las imágenes mientras vos hablabas, aparecieron dos figuras importantes. Una, Cristina Kirchner. ¿Por qué se opondría Cristina Kirchner a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y también Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, quien ha dicho que tiene, o se ha señalado a través del gobierno, incluso lo ha manifestado el propio gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que Biden tendría una posición crítica hacia la Argentina. Es decir, ¿por qué estas dos personajes, estas dos personas en realidad son claves para este acuerdo, Lucas? Yo creo que acá el punto clave es que, bueno, si Argentina no llega a un acuerdo en marzo, vamos a empezar a estar en una suerte de default técnico. Por unos meses nos pueden dar una suerte de perdón hasta llegar a algún acuerdo definitivo. Si eso no ocurre, ya se abren muchas preguntas. En caso de estar en default con el fondo, es prácticamente, yo lo veo como que algo que no va a suceder porque el costo de estar en esa situación es muy, muy elevado. Prácticamente significa que te aíslas del mundo, que no vas a poder comerciar con el resto del mundo si llegas a estar en una situación de default con el Fondo Monetario. Así que veo como imposible prácticamente. Quiero creer que no vamos a llegar a eso. También creo que no es poco probable que se llegue a un acuerdo como el que está queriendo el fondo, un poco dadas las influencias que puedan tener en todo esto la vicepresidenta. Y creo que vamos a estar en una zona gris en donde Argentina va a seguir pataleando sin querer dar ningún tipo de indicio de racionalización de la política económica, lamentablemente, que fue lo que presentó ayer tristemente el ministro, y la semana pasada, tristemente el ministro Guzmán. Este, y por otro lado, creo que también se va a apelar a tratar de pedir la ayuda, que es algo que mencionaron también algunos funcionarios del gobierno, el mismo presidente, que se va a intentar pedir la ayuda de otros Sí, países que cuentan con derechos especiales de giro. así es. Entonces es probable que se trate de ir por alguna vía alternativa, de que algún otro país nos preste estos derechos especiales de giro para pagarle al fondo y mientras tanto ir negociando. Creo que vamos a estar en una zona de grises bien importante. Se mencionó mucho esta idea de tratar de obtener apoyo internacional en esta negociación. Así es. El fondo también está quedando un poquito mal parado porque, bueno, ha sido un crédito muy grande el que nos dio a nuestro país. No creo que políticamente va a quedar mal parado si Argentina entra directamente al default.
Entonces creo que va a ser una negociación ardua en donde al final nuestro país, más allá de que podamos no caer en este default con el fondo, va a salir perdiendo y eso ya se ve a las claras con las reacciones que vienen teniendo los mercados. La falta de confianza que se está generando o que se está profundizando con las señales que está brindando el gobierno, incluida Sí. las señales que da en medio de esta negociación con el fondo, son muy negativas para la actividad económica, para la inversión, para generar confianza, para generar previsibilidad y lamentablemente esta actitud nos perjudica a todo el país en un contexto donde tenemos problemas acuciantes que afectan a la sociedad. El principal problema es la inflación en este momento. El mismo ministro Guzmán argumenta e insiste en decir que la inflación es un fenómeno multicausal, minimizando el impacto que pueda tener Sí, la emisión monetaria para financiar el perdón, déficit. perdón Lucas, sobre eso te quería preguntar, digamos, en una de las cosas más importantes, que el ministro en su mensaje en la reunión con los gobernadores, con los líderes de la oposición, no habla justamente del tema de la inflación. ¿Por qué no alude a este tema el ministro? Lo alude, pero de una manera secundaria o marginal, un poco haciendo hincapié en estas características de fenómeno multicausal, al que argumenta respecto a la inflación, diciendo que es importante, dado eso, avanzar en un acuerdo de precios y salarios para coordinar expectativas, pero lamentablemente estamos en una situación en donde quizás las expectativas sí están coordinadas, pero están coordinadas en entender de que con las señales que están recibiendo el sector privado en términos de lo que es la política económica actual, lo que se espera es que la inflación continúe elevada, porque en la medida que no resuelvas los desequilibrios de fondo que tiene el sector público argentino, que no avances en ciertas reformas que estimulen la actividad del sector privado, va a ser muy difícil que esas expectativas se coordinen en el sentido de apuntar hacia una convergencia en Bien, menor inflación. bien. Llama la atención, como bien decís, que no menciona, digamos, como maneras, como principal problema el tema de la inflación y se concentran en otros puntos. Así es. Para concluir entonces, Luca, el escenario, bueno, si tenemos un acuerdo, me imagino que habrá que ver cómo es el ajuste en las cuentas públicas, en los gastos que está haciendo la administración de Alberto Fernández, pero si no hay un acuerdo, me quedé pensando en lo que decías, en el tema de problemas en las inversiones, problemas en los créditos internacionales y también me imagino en la provisión de insumos básicos para la industria y en este momento que incluso la Argentina está comprando autotest para lo que es combatir esta, digamos, epidemia que se ha lanzado con tanta fuerza, pandemia que se ha lanzado con tanta fuerza en la Argentina por el virus COVID-19 en su variante Omicron. Bueno, digo, quizás hasta lleguemos a tener problemas para los insumos que nos ayuden a combatir la pandemia. Lucas, ¿eso señalás? Ese sería el caso extremo en que no se llega a ningún tipo de acuerdo y estemos en lo que llaman en inglés la situación de arrears con el fondo, a la cual llegaron muy pocos países. De hecho, hay ningún país está en esa situación. El último en estarlo, entiendo que fue Somalia y con una deuda mucho más pequeña que la nuestra. Entonces, sinceramente, no creo que lleguemos a un estado calamitoso como significaría el estar en esta posición de default con el fondo. Y me parece que vamos a ir a algún acuerdo muy light, a alguna suerte de perdón por un par de años y pasarle la pelota al próximo gobierno, pero sinceramente no creo que de no llegar a un acuerdo como el que todos esperamos en marzo, que caigamos en esa situación que sería prácticamente desesperante para nuestro país. Eso Así no es. quita que todo esto que vemos quite confianza en la línea de lo que decías, que haga mal, digamos, a la actividad económica y al bienestar en general. Así es.